Sean bienvenidos a este acto de reconocimiento póstumo y condecoración al exmagistrado, escritor y poeta Jairo Maya Betancourt, oriundo de este bello municipio de Salamina. Es por ello que la Alcaldía Municipal de Salamina, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Manuel Fermín Giraldo Gutiérrez, tiene la reconfortante pero difícil misión de rendir homenaje póstumo a un hombre destacado, sensible y especial, exmagistrado, escritor y poeta de intachable vocación y entrega. Municipio de Salamina, resolución número 086, 16 de febrero del 2024, por medio de la cual se hace un reconocimiento póstumo y condecoración al exmagistrado, escritor y poeta Jairo Maya Betancourt del municipio de Salamina Caldas. Nos honra mucho estar aquí y, como digo, efectivamente agradecerles la gentileza que han tenido de acompañarnos en este acto. Este acto, como otros que seguramente realizan en la Casa de la Cultura, mediados por la Alcaldía Municipal y por otros agentes intelectuales, prestantes, autoridades y personas de Salamina, es un acto de gran significancia, como lo dijo muy bien la directora de la casa y también el doctor Frank, que casi me roban las palabras y me dejan sin qué decir en este momento con el enfoque breve pero interesante acerca de mi querido hermano. La poesía es el género literario más libre que hay. Tal vez por eso mi papá fue poeta, porque habla desde la subjetividad del poeta, del escritor, habla de sus sentimientos, sus temores, sus angustias, sus dramas existenciales. Usualmente la poesía se vale de la retórica o la metáfora, y la poesía de Jairo Maya Betancourt era absolutamente existencialista. Mi papá hablaba desde la angustia. Sus temas más recurrentes eran el amor, las mujeres, la vida, la muerte, la soledad, y siempre buscaba responder a esa angustiosa pregunta que lo atormentó toda su vida sobre el sentido y la trascendencia de la existencia humana. En casa, mi papá siempre nos quiso conectar con su obra y con sus angustias también, que era una bendición, pero también era un tormento. Cuando éramos chiquitas había un poema que nos marcó mucho porque reflejaba la angustia social que mi papá sentía por las desigualdades. Siempre la política estuvo muy presente en nuestra casa y hay un poema que reflejaba eso, ese dolor que él sentía, su impotencia ante la angustia y las injusticias. Hablaba de una niña que él vio una vez en una situación de pobreza, pues habrá visto muchas, pero esta niña lo marcó y lo atormentó muchos años, porque se preguntaba por el sentido de la infancia cuando los adultos son incapaces de entregar todos esos recursos y todos esos elementos afectivos y físicos y monetarios para garantizar una estabilidad infantil. Ese poema se llamó, ¿usted se acuerda, Tania? Tristeza color de olivo, que dice: niña, mi niña, ¿por qué me llegas al alma? Tristeza color de olivo sobre tus ojos de infancia. Niña, ¿no tienes muñeca ni juguetillos de azul y malva? Niña, ¿por qué tu mirada amarga? ¿No tienes vestido con almidón y en agua? Pero niña, qué pena te mata, espina en tu corazoncito clavada, tristeza color de olivo sobre tus ojos de infancia. Niña, tu angustia como una daga, un dolor y una lágrima, un féretro, y tu muerta adorada asombrando la inocencia de tu cara, un dolor y una lágrima, y tu angustia como una daga. Niña, mi niña, ahora comprendo tu mirada que en el alma se me clava, tristeza color de olivo sobre tus ojos de infancia. Nosotros nos aprendimos ese poema de chiquitas y mi papá, yo creo que también en una intención de despertar en nosotros cierta conciencia social, nos conectaba con esa realidad. Y una de las grandes angustias de mi papá era el futuro de sus hijas.
dudaba del mundo, de su capacidad y de nuestra resiliencia para poder soportar la crueldad del mundo. Escribió también un poema para nosotros, que aquí está en la página 61. Lo escribió varios, unos cuando iban a ser nuestra hermanita pequeña, que es muy divertido, pero este poema para Tania y Yajaira, mis guerrilleras, nosotras. Aunque guerrilleras poco, pero bueno, tal vez guerrilleras en el sentido de la transformación, ¿no? Que aspiraba a que fuéramos transformadoras. Todavía no lo logramos, pero ya casi espero. Entonces dice: cancioncilla amarga, al lado vuestro no sé qué hacer. Pienso que sois la vida que ya no tengo, porque siento que soy una espada vencida, que se rumbra en un rincón de olvido. Solo inquiero qué os habrá más allá de vuestra edad en un mundo que en vano quiero soñar. Un laurel, un fusil, una copa de hiel quizás. Al lado vuestro, ay qué duro amar cuando muero de futuro. En ese poema sí estaba reflejada esa angustia que mi papá sentía por el mundo, pero también tenía otras angustias que él nunca pudo tramitar a lo largo de su vida. Su orfandad, cuando Arnovio tenía 3 años, mi papá tenía 7 años, cuando murió su mamá, y empieza un peregrinar. Por suerte, el abuelo se casó con una señora extraordinaria, doña Carlina Londoño, y dio esa calidez que mi papá había perdido. Pero él también escribió un poema, que es el último que voy a leer, en la página 175, justamente sobre esa angustia que lo acompañó toda su vida. Mi papá nunca superó la orfandad, nunca. Y acá escribió un poema que se llamó Sería el olvido, a la memoria de mi padre y para mi hermano Arnovio. Después de su muerte nos hemos hecho amigos. José Manuel Arango. Mi padre fue siempre un olvido. Lo recuerdo apenas como una silueta al carboncillo en el aire lejano de la casa. Para entonces no aprendí su dolor antiguo que lo hacía distante como un nostálgico marino. Aquella mañana de febrero, de un almanaque ya perdido, la casa fue invadida por el luto clausurante. Mi padre lloró, quedó como un silencio sirio y de mi infancia se borró su figura de carboncillo. Ahora que en mi camino anciano escucho el galope de la muerte, comprendo que el padre que extravió su casa fui yo, porque mi padre tampoco comprendió mi dolor de niño y por eso me olvidó. Cuando mi padre murió, El Espectador le rindió un homenaje y Jorge Enrique Cardona, que era el editor del Espectador, escribió y transcribió una nota que cuando mi hermana y yo fuimos a desocupar el apartamento que mi papá ocupó antes de morir, había una notica en su mesa de noche que decía que él nunca aprendió a ser padre porque nunca aprendió a ser hijo. Es algo doloroso, pero mostraba también esa sensibilidad exquisita que le permitía ser poeta. Pero hay algo muy importante que yo aprendí de la poesía de Jairo Maya Betancourt, es que no bastaba la herida, ni la experiencia humana. Mi papá sabía que tenía que ser riguroso y era exigente. Para escribir había que conocer la materia prima, que es el lenguaje, y tenía que dominar las técnicas de la poesía. La poesía es un género, el poema es un trabajo acabado, que varía de acuerdo al tono, a la composición, a la estructura. Y para mi papá un logro importantísimo fue aprender a escribir sonetos. Él decía que era de la poesía, era el género más complicado, porque son 14 versos en decasílabos. Y era muy difícil, él sabía de odas, sabía de cuartetos, pero cuando escribía un soneto se sentía realizado. Imprimía sus poemas, se iba, nos visitaba, después de que mi papá y mamá se separaron, después de 33 años de matrimonio, y mi papá nos visitaba y nos llevaba impresos los poemas y nos los leía. Porque la práctica de la lectura como una manera de introducirnos en la poesía y en esa forma de poder interpretar el mundo a través de la palabra siempre estuvo presente en nuestra casa. O sea, mi papá desde chiquitas nos sentaba por las tardes y nos leía o nos ponía a escribir poesía, nos decía un concurso, a ver, escriban un poema, siempre ganaba Tania, Tania no escribe poesía y ella ganaba los concursos. Y siempre estuvo esa manera de acercarnos, interpelándonos, ¿no? Porque nos leía y nos decía, ¿qué les leí? ¿Qué entendieron? Interprétenlo. Y era siempre riguroso en esos temas con nosotros. Mi papá conocía los tipos de poesía, conocía de métrica, conocía de rima y conocía la vida y la obra de los grandes poetas.
porque era un gran estudioso de la poesía. Su gran pasión fue la poesía. Mi papá amaba la justicia, por eso se hizo abogado y por eso llevó casos como los que acaban de mencionar, como mi tío, como el de Guadalupe Salcedo, como el del Palacio de Justicia, como el de la masacre de la Plaza de Toros cuando Rojas Pinilla. Amaba la justicia y odiaba la injusticia, pero en su vida, en su alma como en su biblioteca, mi papá fue un poeta y seguirá haciéndolo, aún desde el derecho. Le dio un carácter de poema a su trabajo como jurista y murió siendo un poeta. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a este homenaje. Gracias.